desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Saludo a los compatriotas que nos ven por Centroamérica TV. Después de una jornada electoral, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 105.5 de La Ceiba, litoral atlántico del país, 90.3 en Choluteca y 93.5 en la zona central del país. Hoy traigo tres analistas de lo que pasó ayer. Saludo primero a don Rodolfo Pastor Campos. Raúl, muy Es bueno. un gusto, Rodolfo. Igualmente. Don Mario Enrique Rivera Callejas. ¿Qué hubo, Chano? ¿Qué Raúl? Desvelado. ¿No ha dormido? Bueno, yo creo que aquí, de los cuatro, nadie. Billy, oiga, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl? Chano, ¿cuál es el análisis? Yo diría, Raúl, ayer vivimos una fiesta cívica. El hondureño ayer salió a votar. Reinaba por todos lados una palabra de tres letras que es paz. Yo diría que lo que tenemos hoy, un día después de las elecciones, 6 horas después de que dieron el primer corte oficial del Tribunal Supremo Electoral, mantengamos esa paz en el sentido que tenemos que tener, Raúl, paciencia y prudencia. El Partido Nacional pues, ha dicho de que, digamos, acepta hasta este momento los resultados del 50 y pico fracción de las urnas ya contabilizadas, que reflejan un triunfo en este momento de 5 puntos del candidato Salvador Narrala, y que habrá que esperar que se cuenten el resto de urnas. Yo escuché durante la campaña a los dos candidatos de la oposición decir que no aceptarían la transmisión de datos, sino que las actas en físico. Entonces, hagamos eso mismo, y si el resto de estas actas pues demuestran de que no es reversible la tendencia, pues lógicamente habrá un nuevo presidente. Si el resto de estas actas, que aparentemente incluirían una buena dosis rural, demuestran que es reversible, pues el resultado sería otro. Pero yo diría que nos mantengamos con paz. Habrá que hacer lectura muy profunda de los resultados departamento por departamento, porque sí hay datos, Raúl, que sorprenden. Yo diría que tengamos la cautela del caso. Al final, yo creo que el veredicto de la población se va a respetar, sea cual sea el resultado final. Pero esperemos, 1 o 2 días más que esperemos, no se va a caer el mundo. Las actas ya están, ahí están. Ya todos los partidos tienen copias, probablemente en sus propios centros de cómputo la tienen. Yo diría que esperemos, puede que hoy mismo nos sorprende el tribunal que ya le montó más datos. Y al final yo estoy convencido que la voluntad del elector hondureño que la manifestó en los 18 departamentos se va a respetar y indistintamente de quién termine ganando, habrá una nueva realidad en el Congreso Nacional. En las corporaciones municipales se ha ratificado casi todos ellos, de los que buscaban la reelección, y entrarán nuevos elementos al Congreso. Yo diría, esperemos, aparentemente los partidos minoritarios van a tener presencia, que no se creían antes que iban a tener presencia en el Congreso Nacional, y pareciera, Raúl, algo que hoy la gente no lo está viendo, y es que aparentemente estaría funcionando el voto en plancha. Aunque al final, digamos, que si no se revierte la tendencia, el voto en plancha es masivo a favor del Partido Nacional. Y según los datos preliminares de la misma página del tribunal, si se mantiene esto, lógicamente hay que ver si se mantiene, el Partido Nacional estaría a 2, 3 diputados de tener mayoría por sí solo. De 48 hoy el Partido Nacional estaría subiendo a 62 diputados. Libre 30, 25 Liberal, 2 Pino, 4 Alianza Patriótica, que es una sorpresa. Yo interpreto eso como que mucha gente quizás quiso votar por la alianza y votó por la otra alianza patriótica, y 1 el PAC de Marlene Alvarenga. Entonces, los números están ahí para que pueda el Partido Nacional llegar a los famosos 65, ¿verdad? Pero es muy temprano, así como es muy temprano a nivel presidencial. Yo prefiero tener la prudencia, el caso uno es comedido y prudente, y esperemos por el bien del país. Al final, no ha habido ninguna elección en la que ha perdido el Partido Nacional que no ha reconocido el resultado cuando le ha sido adversa.
y lo que necesitamos ahorita es esperar un par de horas y ahí sabremos la realidad. Sí. Billy. Bueno, gracias. Esta mañana, interesante. La verdad, Raúl, que estoy muy optimista por Honduras. Tuve la oportunidad de recorrer Tegucigalpa y Comayagüela de tempranas horas del día de ayer, ver el comportamiento del ciudadano hondureño, ver el comportamiento de hombres y mujeres que en forma pacífica, en forma valiente, fueron a ejercer ese derecho al sufragio. Creo que los veedores internacionales que nos han acompañado son testigos del civismo que cada uno de los hondureños hemos demostrado en esta elección. En esa primera fase, en esa primera etapa, pues sí lo diría yo, el trofeo es para el pueblo hondureño. Estamos ahora en el proceso del escrutinio que está dando una ventaja, como lo dice el tribunal, como lo analiza Chano, al partido de la Alianza. Y hay mucha tela que cortar todavía en función de qué va a suceder en ese próximo Congreso Nacional. Yo, al igual que Chano lo hace, haría un llamado a la tranquilidad y a la paz por una sencilla razón. Tenemos que entender que en esta elección, donde el resultado es cerrado hasta el momento con ventaja para la Alianza, cada uno de los 10 partidos tiene su acta. Y en este sentido, pronunciarse ganador en función análisis internos no va a resultar. Va a ser necesario esperar la voz oficial del proceso, que es el Tribunal Supremo Electoral, y que cada uno de los partidos coteje sus actas y sus resultados para aceptar o impugnar, si fuera el caso, el resultado de esas actas. En lo particular, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está actuando con responsabilidad, porque es sumamente delicado especular en situaciones electorales como las que se están dando en este momento en Honduras. Y sí creo que es fundamental que esos resultados depurados, ¿no?, que van a poder cotejar cada uno de los partidos con cada una de sus actas, puedan encajar perfectamente en la voz oficial del proceso, que es el mismo Tribunal Supremo Electoral. Sí, don Rodolfo, miembro de la Alianza. ¿Qué piensa Rodolfo de los primeros resultados que dio el tribunal? Tuvimos que esperar hasta las 2 de la madrugada. La votación cerró a las 4 de la tarde y el tribunal se pronunció hasta las 2 de la mañana. Muy importante que señales eso en tu pregunta, Raúl. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte aquí. Efectivamente, se cierra temprano, especialmente temprano, porque siempre se ha dado una prórroga, pero ayer se dispuso que no se daría esa prórroga, incluso si habían personas todavía pendientes por ejercer el sufragio. Y bueno, eso obedeció, me imagino, que a un cálculo en el que se entendió que si se continuaba con la participación, pues podía haber ahí un peligro de que se agudizara, se acentuara la ventaja que tenía la alianza de oposición contra la dictadura en los resultados. Se cerraron las urnas, se comenzó el conteo, se comenzó a especular mucho. Tuvimos, obviamente, presentaciones ahí por parte de Ingeniería Gerencial, el señor Arturo Corrales, que prácticamente pues hacía ya una proyección irreversible en la que declaraba ganador al presidente Juan Orlando Hernández. Y sin embargo, pues nosotros continuábamos con un sistema primero de boca de urna propio y luego de un conteo rápido que nos indicaban que los resultados eran otros. El presidente Juan Orlando Hernández continuó haciendo presentaciones en las que, basado en proyecciones de encuestas de boca de urna, él también pues proponía que estaba ganando, y nosotros finalmente ya salimos con nuestros propios resultados del conteo rápido a explicar que esos resultados nos daban a nosotros una clara ventaja. Eso dicho, yo también añadiría que para este momento creo que está perfectamente claro y no hay ya ningún tipo de razón por qué poner en duda
los resultados de esta elección. Es una diferencia bastante significativa, no abrumadora quizá, pero es bastante marcada. Ya no hay por qué especular si esto se revierte o no, incluso si hacen falta unas cuantas actas más por procesar. Estamos hablando de alrededor del 70% de las actas que han sido ya procesadas y tenemos una ventaja de alrededor de 7 puntos con tendencia a subir. Y estos son datos que yo manejo directamente en contacto con el tribunal, y eso lo que nos permite entender es que la victoria es un hecho. En el caso de la presidencia de la República, el candidato ganador es el ingeniero Salvador Nasralla. Creo que seguir especulando al respecto puede ser quizá de parte del Partido Nacional y el actual mandatario una estrategia. Vimos cómo se atrasó, habiendo cerrado temprano el proceso de votación, se atrasó el tribunal para sacar un resultado. Finalmente lo hizo bajo presión de la comunidad internacional, de los observadores y de la misma oposición, que exigíamos que se pronunciara el tribunal, que no había querido pronunciarse más temprano la noche de ayer, y que sin embargo al final pues sí se tiene que pronunciar, y se pronuncia con un 50 y pico % de actas procesadas y nos da una ventaja de un poquito menos de 5 puntos, y señala, eso sí señala, que faltan unas cuantas actas por llegar, precisamente de zonas rurales, a donde también se piensa que el presidente Juan Orlando Hernández podría tener alguna ventaja. Al mismo tiempo, coinciden perfectamente con una declaración del presidente Hernández en público diciendo que él ganó, y que ganó con 7 puntos, y que el hecho de que eso no se refleje en el anuncio del tribunal obedece a que justamente la forma en que han llegado las actas y de dónde han llegado las actas pues le está dando la ventaja a la alianza. Como yo diría, coincido por supuesto en el llamado a que continuemos de una manera pacífica el proceso. Creo y celebro que el pueblo hondureño haya salido a votar, que no haya sido presa del miedo que querían meter, de la incertidumbre que querían instigar. Al final del día no funcionó la campaña sucia de los últimos días, en que se nos atacaba virulentamente queriéndonos vincular a una supuesta injerencia extranjera, Venezuela, el Cardemal, el señor Billy Joy ahí inventándose algunos datos. Afortunadamente eso no caló, y la población salió muy decidida y marcó, yo creo, un rechazo bastante contundente, si pensamos que además estamos manejando ahorita una diferencia de alrededor de 100,000 votos, y si pensamos que el fraude probablemente significó alrededor de 200,000, estamos hablando de una diferencia de 100,000 votos, de 300,000 votos al final. Sí, Fabricio, si me colocas la gráfica que presentamos anoche, por último, de los resultados del tribunal, para que mis invitados puedan analizar estos porcentajes. Quiero aclarar también, invitamos a miembros del Partido Liberal de Honduras, al final pues ninguno vino. ¿Existe todavía? ¿Cómo dijiste? Que si existe todavía el Partido Liberal. El Partido Liberal se desplomó. Ahí está, Salvador Alejandro Nasralla Salum, de la Alianza. Estos son los resultados del tribunal primeros que dio, con 855,847 votos para un 45.17%. Juan Orlando Hernández Alvarado, Partido Nacional, 761,872 votos para un 40.21%. Y Luis Orlando Zelaya Medrano, 260,994 para un 13.77%. Bueno, vamos a analizar esto, lo que Chano decía. También vamos a analizar esta caída del Partido Liberal. Podría hacer que saque menos votos esta vez el Partido Liberal que en la elección pasada. Primero, Mario Enrique, ¿qué piensa de eso? Bueno, ese es el resultado al corte de creo que el 56% de las urnas. Y yo reitero, yo prefiero esperar. Traté de accesar a la base de datos del tribunal y no me dice en la página de ellos en qué departamentos hace falta, si son departamentos rurales, si son departamentos con más características urbanas, si son departamentos que ha ganado el Partido Nacional o que ganó la Alianza. Si lo tuviera, uno fácilmente podría ver si es reversible o no es reversible. Pero viendo estos datos, Raúl, fíjate que me llama la atención, que suponiendo que el resultado termine siendo como el que acabas de poner en pantalla, y uno lo compara con el 2013, lo que es la Alianza subiría. La Alianza en conjunto hace 4 años sacó 42% de los votos.
Si se mantiene este número, la alianza subiría de 42 a 45, subiría 3 puntos. Partido Nacional sacó la vez pasada casi 37%, ahorita subiría a 40, también subiría 3 puntos. O sea que ambos contendientes subirían comparado con hace 4 años. Pero el Partido Liberal bajaría de 20 puntos a 13, fracción, ¿verdad? Entonces ahí ves lo que quedó. El Partido Nacional creció, que mucha gente decía que no iba a crecer, creció comparado con hace 4 años. La alianza también creció, pero más fuerte de lo que eran sus votos juntos. Y Partido Liberal fue la que tuvo el gran debacle, ¿verdad? Que según mi cálculo no te va a llegar aproximadamente a 450,000 votos y tendría el peor resultado en su historia. El Partido Liberal, el peor resultado ni cuando, bueno, comparar la votación hoy de Luis Zelaya con Suazo Córdoba sacaría casi 200,000 votos con un presidente hace 4 décadas, ¿verdad? Y lo curioso en el Partido Liberal, Raúl, es que una tercera parte de los votos, perdió una tercera parte de los votos que logró en la interna. O sea que, y la pregunta del millón es, ¿esos votos para dónde fueron? Porque a algún lado tuvieron que ir. Y pareciera que fueron a la alianza. Billy. Sí, yo creo que estamos ante un panorama sumamente interesante, porque si la tendencia se mantiene y el Congreso Nacional de la República se conforma en una alianza de oposición, entonces tendríamos un esquema donde la alianza tiene un ejecutivo y otra alianza política tiene el poder del Congreso Nacional. Eso genera un peso y un contrapeso. Y creo definitivamente que cuando se hablaba o se criticaba de que la campaña de nuestro partido era una campaña excesivamente plana en materia de diputados, la estrategia estuvo bien definida. Y los resultados que estamos viendo hasta el momento, como lo menciona Chano, si la tendencia se mantiene, estaríamos alrededor de 62, 63 diputados, casi a 2 diputados para alcanzar una mayoría absoluta en el próximo Congreso Nacional. Esto implica que efectivamente el pueblo ganó. Si esa tendencia presidencial se mantiene, la alianza efectivamente gana o ganaría la presidencia, pero habrá que ver qué sucede en ese proceso de Congreso, porque tendría que ser tanto un gobierno como un Congreso de muchísima conciliación, de muchísima conversación y de muchísimo equilibrio. Porque si queremos interpretar lo que el pueblo está diciendo en este proceso electoral, es simple y sencillamente que necesitamos consensos y que necesitamos sentarnos a diseñar y a tratar de sacar a Honduras adelante. Sí, Rodolfo. Efectivamente, necesitamos consensos, necesitamos una democracia que funcione, necesitamos un sistema político que realmente reconozca que la realidad ha cambiado en el país, que ya no tenemos un sistema bipartidista como el que existía y existió durante poco más de un siglo y que se rompe como resultado del golpe de Estado de 2009 y que efectivamente lo que la población hace en este momento es decir, no estoy de acuerdo con que un candidato, más bien que un presidente desde el poder pretenda permanecer en el poder usando ese poder. No estoy de acuerdo con que se imponga un proyecto reeleccionista, no estoy de acuerdo con la reelección para empezar y mucho menos estoy de acuerdo con que la reelección se lleve a cabo de una manera en que no se me consulte. Y lo que nos deja claro es que, como bien señala el señor Joya, con un Congreso en el que el Partido Nacional va a tener una participación importante, como es lo que se proyecta en los datos, esos me imagino que sí son ya más certeros, entonces hay contrapesos. Y eso es lo que un sistema democrático debe ser, un sistema de pesos y contrapesos en el que efectivamente no sucede lo que vino sucediendo a lo largo de estos últimos 8 años, en el que el presidente primero del Congreso luego se convierte en el presidente de la República, acumula poder bajo el Ejecutivo y de esa manera pues deteriora la independencia entre los poderes del Estado y se convierte entonces en una dictadura en ciernes. Eso es lo que el pueblo hondureño salió
a votar en contra. Votó en contra de una dictadura, votó a favor de su democracia, defendió esa democracia. Yo creo que es importante interpretar esta votación como un rechazo a este tipo de abuso de autoridad de un régimen a todas luces además corrupto y que al ser autoritario y corrupto pues provocó ese rechazo, esa condena. Algunos decían ya desde antes, que esto era un referéndum sobre la presidencia de Juan Orlando Hernández. Si es así, entonces vemos que hay un rechazo de esa presidencia y sin embargo la población hondureña toma una decisión sabia de no entregarle un poder absoluto a ninguna de las fuerzas políticas, sino que las distribuye de una manera un tanto más equilibrada, y eso me parece bastante saludable. Y aprovecho para mencionar que lo que resulta bastante evidente también, si observamos los resultados de anoche, es que estos partidos bonsái, de maletín, partidos bisagra, estos partidos pequeños no tienen razón de ser. No tienen razón de ser. Vimos que en el caso en el que al que mejor le fue, que sacó mayor cantidad de votos, no logró un poco más de 3,000 votos. Eso no debería sucederle a una democracia que todavía está madurando, en un país en el que los recursos para la democracia todavía son limitados. Nosotros deberíamos de concentrarnos, ser realmente respetuosos de la población hondureña y no tratar de engañarla con este tipo de propuestas de partidos que para lo que sirven para lo que se prestan para el tráfico de credenciales, para la manipulación de resultados electorales. Yo creo que el hecho de que a pesar de este tipo de trampas y de manipulaciones que se dieron a lo largo de los últimos años, que desembocaron en un proceso electoral altamente cuestionado por las dos principales fuerzas de oposición, tanto la Alianza de Oposición contra la Dictadura como el Partido Liberal, que pusieron en jaque la democracia hondureña, que todo lo que dijimos es que no hay condiciones para que estas elecciones sean libres, justas o transparentes. No reconocemos la transmisión de los resultados por parte de un tribunal en el que no estamos representados, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Yo creo que lo que le dio certeza al proceso es que la Alianza de Oposición contra la Dictadura se organizó exitosamente para contar con su propio conteo. Se firmó un pacto con el Partido Liberal el 17 de octubre para denunciar el fraude fraguado y para defender los votos el día de la elección, y creo que tanto el Partido Liberal, tremendamente disminuido con estos resultados, como la Alianza de Oposición, que se alza con la victoria, lograron llenar un vacío institucional que nos preocupaba a todos. Sí. Mario Enrique y Billy, ¿cuánto todavía puede darse de que el Partido Nacional tenga mayoría en el Congreso? No, ¿Cuánto faltan? No, la verdad que apenas viendo el dato, y como también te pone un dato de participación apenas del 12% de la gente que te participó, y no te dice cuánto es por departamento, pero en el primer corte que ha hecho el tribunal te dice que está, si ese dato se mantiene, está con 62 diputados, porque en 17 departamentos a nivel de diputados ganó el Partido Nacional. Solo uno perdería, que igual perdió la vez pasada, que es las Gilas de la Bahía, esperando a ver, gracias a Dios. Pero en el resto saca más diputados que el segundo o que el tercer lugar. Y de 62 está en el aire el de gracias a Dios, porque ahí a lo mejor, tal vez hasta el fin de semana, vamos a ver cómo quedó. Pero a nivel presidencial, en la poca muestra que estaba ganando el Partido Nacional. Si eso se traslada a diputados, tendría 63, Raúl. Y pues ahí habría que, si este es el resultado, habría que hacer una alianza con alguno de los otros partidos, aunque son bonsái, pero con ellos puedes lograr la mayoría. O el Partido Liberal. Sobre estos partidos... Te digo por qué. Porque evidentemente que el Partido Liberal hoy va a haber, siento yo, que va a haber poco control del central ejecutivo hacia sus diputados. Ahí hay mini bancaditas en el Partido Liberal. Los pocos que le quedarán a Luis, los que son caciques propios que son de ellos mismos, los que son de otras fuerzas políticas grandes del partido. Y te pongo un ejemplo. Vos no creerías que Luis Zelaya controla el Pinsanto, por ejemplo, viendo la rivalidad que hubo en interna, ¿verdad? Y así como él, hay otros diputados, ¿verdad? Entonces, estos diputados liberales no creo que van a trabajar en conjunto como bancada. Creo que, por lo menos para la decisión de la presidencia del Congreso, si esto sigue así, muchos van a actuar en forma independiente. Muchos van a apoyar
si es a la Alianza, otros al Partido Nacional, otros buscarán que sea un liberal la tercería que maneje el Congreso Nacional. Pero también vas a tener 5 diputados, según estos números ahorita, entre la Alianza Patriótica y el PAC de Marlene Alvarenga, que si estos 5 se juntan al Partido Nacional, podrían tener mayoría, sin necesidad del Partido Liberal, siempre y cuando estos números se mantengan, ¿no? Que es algo diferente e inédito, ¿no? O nos volvemos a los tiempos de la década del 80, cuando el Pino, con 3 votos, fue el balance en aquel momento, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención, lo que decía Rodolfo, menciona la palabra bipartidismo. Pudiese ser que estemos al inicio de un nuevo bipartidismo, Raúl, solo que esta vez uno de ellos, tradicional liberal, estaría por fuera, que sería lo que es la alianza de oposición, parecido, digamos, a la concertación de Chile y Partido Nacional, viendo este resultado del Partido Liberal. Y es la segunda vez que el Partido Liberal queda tercero. La segunda vez. Mire. Sí, yo creo que elección tras elección, Raúl, siempre hay un ganador y hay un perdedor. Y esto, dependiendo del partido que gane, genera temores, desasosiegos, intranquilidad, depresión. Y yo vuelvo a decir lo que le dije al inicio. Yo estoy optimista por mi país. Yo estoy optimista por Honduras. Porque tenemos la tendencia a creer que cuando un partido gana y el otro pierde, el que pierde se queda sin país. Y Honduras es una sola. Y yo puedo disentir con el licenciado Rodolfo en mi manera de pensar, en mi manera de creer en algo, en mi ideología. Pero al final usamos el mismo pasaporte de hondureños y es la misma tierra que nos vio nacer. Y desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental entender que si podemos hablar de ganadores y perdedores, Honduras gana, porque el pueblo salió a manifestarse masivamente y de forma pacífica. Lo que estamos viendo, que es algo inédito, y se anunciaba y se decía, esta es una elección totalmente inédita, y lo decíamos prácticamente todos, y efectivamente lo que los resultados hasta ahorita nos están demostrando es que también los resultados están siendo totalmente inéditos. Una situación que si la tendencia en la papeleta presidencial se mantiene, la alianza podía hacerse con la papeleta presidencial, y que si a su vez la tendencia en la papeleta de diputados se mantiene, el Partido Nacional podía hacerse con el poder del Congreso Nacional. Y como bien lo le decía el licenciado Rodolfo, bueno, pesos y contrapesos. Lo único que nos indican es o que esos pesos o contrapesos chocan y nadie gana, o nos sentamos a platicar y a ver hacia adelante el futuro de este país que se llama Honduras, que es uno solo y que es de todos, sin excepción. Para mí, créame que es penoso y es lamentable conocer gente de otros países que tienen que migrar por razones políticas de sus países. El caso particular de Venezuela y la crisis, en la época lo que sucedió con Nicaragua. O sea, tenemos el poder en este momento y en función de los resultados que se den, de seguir pensando en Honduras, de seguir pensando en nuestra gente. ¿Por qué? Porque al cabo de 4 años esta historia puede volver a cambiar y la tortilla da vuelta y en vez de haber avanzado, podemos retroceder. Yo le doy la bienvenida al discurso de unidad que plantea el señor Billy Joya. Es novedoso en el caso de este señor, puesto que, vamos, Billy, yo nací en México porque mi papá tuvo que salir de Honduras, porque sí, usted andaba con el batallón 316 aterrorizando a los jóvenes intelectuales de este país porque pensaban distinto a usted. Sí, señor. Entonces, que ahora usted tenga pues ese espíritu tan conciliador me anima. Espero que usted haya reflexionado a lo largo de su vida y sea otra persona. No es lo que me indicaba el tipo de estrategia que usted acompañó con la campaña del presidente Juan Orlando, que lo que trató justamente era de estigmatizarnos a nosotros en la oposición como estas personas violentas, vinculadas incluso con
maras, grupos criminales, radicales, supuestamente venezolanos. Usted lo trae al caso. Óigame, muchos hondureños, estudiantes hondureños murieron. Sí. Muchos hondureños tuvieron que salir de este país. Nuestro país ha estado dividido no porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que porque la estructura de este país, de la sociedad de este país, no permite, y mucho menos el sistema político no permite que nos pongamos de acuerdo. Cuando usted tiene el tipo de desigualdad, de pobreza extrema que tiene este país, es difícil ponerse de acuerdo, porque justamente el sistema es excluyente. Y yo creo que la alianza de oposición contra la dictadura no solo se hizo con la victoria porque la población rechazó el modelo autoritario, abusivo, corrupto de Juan Orlando Hernández, sino que porque además la población identificó en la propuesta de la alianza de oposición contra la dictadura un proyecto justamente que trata de crear un Estado democrático, incluyente, participativo, que es lo que no hemos tenido en Honduras, no lo teníamos en los 80s, no lo tenemos ciertamente hoy en día, y es lo que la población quiere que todas las fuerzas políticas, incluyendo personajes como Billy Joya, incluyendo personajes como Raúl, tú eres liberal, has de estar un poquito sentido por la derrota de anoche, pero tú también tienes derecho a participar. Nosotros hemos propuesto en la Alianza de Oposición contra la Dictadura un proyecto de una nueva constitución. Esto lo han satanizado por el lado de Billy Joya, como que esto es algún tipo de modelo importado del extranjero para tratar de concentrar poderes, cuando lo que es justamente tratar de hacerle, de darle solución a problemas estructurales desde la raíz, reconocer que en el país no hay un pacto social vigente y que lo que nosotros necesitamos, los hondureños necesitamos, es nuevamente ponernos de acuerdo para sentar las bases de un país mucho más justo, mucho más democrático, mucho más incluyente. Eso es lo que una nueva constitución puede brindarle a Honduras. Es la oportunidad de un renacimiento con un Estado de Derecho de verdad, un Estado democrático de verdad, un orden constitucional que se perdió con el golpe de Estado, y creo que la población hondureña entiende eso y por eso le da ese mandato a Salvador Nasralla, que por cierto es un personaje que no pertenece a ninguno de estos grupos políticos tradicionales ni a una ideología específica. Entonces, sí, coincido con el señor Joya, que efectivamente el hondureño, el pueblo hondureño ha sido sabio y lo que está procurando y lo que nos está diciendo a los grupos políticos del país es: se tienen que poner de acuerdo, se tienen que sentar a la mesa. No es posible que sigamos sumidos en una crisis que nos afecta todos los días con la violencia, con la pobreza, con el desempleo, sino que queremos que ustedes se encarguen de que nosotros estemos bien. Son servidores públicos, son funcionarios, pónganse a trabajar, pónganse de acuerdo. Voy a presentar la papeleta de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y también vamos a iniciar con las diputaciones de Cortés y Francisco Morazán. Si colocan qué tiene el tribunal en la papeleta de la presidencia, por favor, compañeros. Ahí está. Evo, si me acerca el... La gráfica del centro, votos por presidente. Chano. Sí, ahí lo que te dice es cómo va hasta ahora. Vemos arriba, mesas procesadas 57%, te queda 42%. 7.700 urnas por contabilizar. Partido La Alianza, 45%, que equivale a ahí está el dato, si ponen la flechita esa encima. Son 5 puntos de diferencia que te arrojaban 80.000 votos. Todo esto me dice Raúl que es una diferencia de 80.000 votos. Lógicamente, 80.000 votos los hay en las mesas procesadas, no procesadas, para revertir. Lógicamente, como te decía al principio, que uno tendría que ver dónde está, si es rural, en qué parte rural, en qué departamento rural. Ojalá y pudiéramos tener acceso, porque si viéramos eso, yo te lo digo, en cuestión de 5 minutos vos sabrías perfectamente si hay probabilidad o no de revertir. Siento a la gente de la comisión de campaña del partido optimistas. He visto hace poquito que están mandando un chat que te dicen que ellos perciben de que, y te lo voy a leer, pues,
porque la manda una persona que manejaba todas las encuestas en el partido y que dice: la verdad sobre la elección, todas las encuestas previas a la elección daban como vencedora a Jo sobre Narrala, todas las encuestas a boca de urna dieron a Jo como vencedora, Arturo Corrales dio 44-35. Sorprende que el Tribunal Supremo Electoral haya procesado primero las actas urbanas, en donde Narrala tiene ventaja, pero faltan 7.000 por escrutar. Según el conteo, que esto no lo había escuchado, según el conteo rápido de la OEA, que también es una muestra, Jo ganaba ayer por 0.7. En ninguna encuesta aparecía Narrala como ganador, por lo tanto hay que esperar el conteo de las 7.000 actas que faltan de zonas rurales con las que probablemente saldrá ganador Jo con más de 5 puntos. Queremos que se cuenten todas las actas. Esto lo dice alguien oficial de la campaña. Y yo me volvería a lo que dije al principio, de tener paciencia y prudencia. Ojalá que el tribunal pudiera alimentar el resto de lo que fue estas 7.700 urnas hoy mismo, y así saldríamos de la duda. Si es cierto que se puede con el voto rural darle vuelta a la elección. Lógicamente que es una diferencia sólida en este momento de 5 puntos. Estos 855.000, si se mantiene la tendencia, terminaría siendo casi, Raúl, 1.450.000 votos al final de cuentas. Y este dato del Partido Nacional terminaría siendo con 1.333.000 si se mantiene la tendencia. Ambos superarían el 1.200.000, el 1.300.000 votos. Pero y ahí ves, pues, hay una competencia por el primer lugar entre Alianza y Partido Nacional, hay una competencia por el tercero, porque ahí se le andan acercando al Partido Liberal, Marlen y Romeo, y se lanzan, están peleando entre ellos a ver cuál queda de tercero. Ponete serio, Chano. No, fíjate que me están mandando mensajitos que el rostro ahorita, ¿cómo me veo? No he dormido. No, te digo la verdad, yo te iba a decir, fíjate. Chano, levantaje. Al inicio estaba. No, y por mi amistad con vos vine, no porque despreciara a Billy o a Rodolfo, pero te lo juro que ahí me quedo dormido aquí, me traigan café, ¿verdad? Bueno, esto es más interesante, Raúl, porque aquí sí ya te puede marcar café? algo. No tomo café, pero no, pero mira, aquí hay datos y aquí puedes ver entonces cómo fue el mapeo del país. Dejémoslo así sin entrar a los departamentos. Entonces, evidentemente vos vas a ver que en los 4 departamentos de la costa norte, Atlántida, Colón, Lloro, Cortés, los gana por enorme diferencia la Alianza. Uno, toda la vida fueron difíciles para el Partido Nacional, pero hay ventajas de más de 20 puntos en cada uno de ellos. Y los 4 son Atlántida, Colón, Lloro y Cortés. Los 4 que siempre ganaba toda la vida el Partido Liberal. Y esos 4 te ventaja por más de 20 puntos en la mayoría de ellos. Y son departamentos muy urbanos. Después tenés la zona central, que aunque ha sido siempre fuerte para el Partido Nacional, hoy esta vez apenas lo está ganando por 3 puntos. La vez pasada lo ganó como por 15. Entonces, lógicamente, cuando uno está en campaña, vos decís, bueno, la derrota de Cortés y Lloro la balanceo con Francisco Morazán, pero no se está dando. Y en el occidente, sí, 4 de ellos están haciendo lo que tienen que hacer. La Paz, Lempira, Intibucá, Cotepeque. Pero Copán está arrasadito, que no se esperaba. Santa Bárbara se está perdiendo, que no se esperaba. Y la gran sorpresa es Choluteca. Que yo decía aquí que la vez pasada que me invitaste, que la única vez que lo perdió el Partido Nacional fue hace 40 años, Paso Córdoba Zúñiga, y hoy no sé cuánto falta por procesar, pero se está perdiendo el departamento. La cabecera siempre la has perdido, pero no el departamento. Entonces, y nuevamente muy rasadito Lancho, interesante. La vez pasada lo ganó el Libre por 500 votos y hoy también le está ganando la Alianza. Ahí ves la fracción por 500 votos otra vez. Y lo interesante es que en todos estos departamentos, indistintamente que ganó o perdió el Partido Nacional a nivel de diputados, los está ganando todos. Y sobrado. Entonces yo diría, esperar, Raúl, pues ojalá que hoy la gente del tribunal, los procesadores empiecen a meter más datos y datos para que avance este conteo, es decir, podamos ver a ciencia cierta. Comisión de Campaña Partido Nacional, según sus números del acta que ellos tienen en su centro de cómputo, dice que sí es reversible. Alianza dice que no, que más bien ha aumentado la diferencia a 7. Hasta que el tribunal no ingrese más datos, no vamos a salir de la nebulosa. Y yo, como te digo, yo estoy convencido que cualquiera de los dos que al final termine ganador tendrá que reconocer el resultado final. Fíjate que hay un dato, hay tendencias que la gran mayoría no se revierten, ¿verdad? Pero hay otras que sí. Bueno, estamos viendo el mapa, yo te decía, si ves donde dice la Alianza Choluteca, Copán, Santa Bárbara, no se esperaba. Todo el norte sí, ¿verdad? Entonces
pero las diferencias probablemente en esos departamentos donde dice Alianza arriba son más sustanciales. Ahí están 9 a 9 en departamentos. 9 a 9 departamentos. Son más sustanciales de lo que esperaba. Pero te cuento un ejemplo ahorita Raúl, en Argentina. Por ejemplo, ahí no está Copán, me dice un amigo. No, está Copán. Sí, ahí está Copán. Sí, está Copán, arriba de Coatepeque, ahí está, pues lógicamente que está arriba de Coatepeque, pero sí, ahí lo está. Si va más a la izquierda Copán, vas a ver que está ganando Copán, aquí lo tengo, por 1,5 puntos, está ganando la Alianza. Habrá que ver, como decimos, será los municipios que faltan nacionalistas o no. Te decía, este año Argentina tiene un proceso bien raro de elecciones, tiene elecciones primarias, se llaman las PASO, pues van a elecciones generales y participan todos. Y en las elecciones primarias, todas las encuestas daban por ganador al candidato de Macri, que en la general le terminó ganando. Todo el mundo, y los seguidores de Macri se fueron en la noche festejando que habían derrotado a Cristina Kirchner. Pero cuando entraron los votos de lo que llaman el conurbano, terminó ganando Cristina Kirchner en una primaria bien rara que tienen allá. Entonces ahí sí se revirtió la tendencia. ¿Por qué? Porque no habían entrado los datos de ese conurbano. Ya en general perdió Cristina Kirchner, porque era otro tostón, ¿verdad? Pero yo me voy a mantener en mi línea, Raúl, de esperar el resultado. Ojalá que el tribunal lo haga hoy mismo o mañana por tarde para que podamos salir de esta duda. Y si toca perder, toca perder. Y si toca ganar, pues toca ganar. Ahí, esto es así de sencillo. Oye, estaba viendo que acaba de anunciar conferencia de prensa Luis Zelaya al mediodía, que se había quedado callado. Vamos a ver qué dice don Luis Zelaya. ¿Billy? Bueno, yo indiscutiblemente creo que va a ser una elección de acta por acta y que de mantenerse las tendencias, pues tendremos un panorama interesante, tendremos un panorama de un reto, porque definitivamente pues en lo que estamos analizando, en los resultados actuales, en principio pues la ventaja en la papeleta presidencial se mantiene en favor de la alianza. Y cuando empecemos a ver esa tendencia, no sé si vas a tener datos de lo que es Congreso. Ya vamos a ver esas tendencias que le están dando una clara ventaja al Partido Nacional en materia de papeleta de diputados. Rodolfo. Bueno, si ponemos ese mapa que tenías de Honduras, Raúl, nos damos cuenta que la famosa muralla azul de don Chano Rivera fue derrumbada. Y fíjate que fue derrumbada. Sí, y ¿sabes por qué y curiosamente le puse muralla azul? Porque es azul, pero también Hillary Clinton tenía su muralla azul, allá el azul es demócrata, rojo republicano, en 4 estados de la parte manufacturera e industrial, ¿verdad? Wisconsin, Pensilvania, y Trump quebró esa muralla. Y honestamente, que miraba difícil quebrar esto. No, jamás me imaginé que Choluteca podría perderse. ¿Verdad? Sí, hay resultados sorprendentes ahí y lo que te indica... Y sí se quebró la muralla, aparentemente, por lo menos hasta ahora. Sí, se quiebra la muralla y lo que te indica, creo yo, Raúl Chano, señor Joya, es que la alianza representa una fuerza política nueva también. O sea, obviamente ahí hay una esencia de los partidos que la conforman, pero es más que la suma de las partes. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser exitosos en zonas del país en que quizá Libre tradicionalmente no hubiera podido tener el éxito que tuvo. Obviamente para el PINU pues significa un crecimiento importante. Y vamos, yo diría, ahí están los resultados, van llegando. Nosotros afortunadamente, como nunca confiamos en la transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral, montamos nuestro propio sistema, tenemos ya nuestras actas, hemos estado recibiéndolas de parte de nuestros representantes, ya tenemos una gran mayoría de esas actas. Por cierto, anoche, justamente cuando se hizo la conferencia de prensa por parte del Tribunal Supremo Electoral, trataron de atacar nuestra base de datos en la alianza. Quisieron hackearla, pero está protegida, tenemos esa certeza y eso es lo que a nosotros, repito, nos ha dado pues la seguridad y la confianza de que tenemos el triunfo. Al margen de eso, yo ayer tuve la oportunidad de conversar con 2 de los magistrados quienes me explicaron justamente que la ventaja ya era clara y que esa ventaja era irreversible.
Y lo que me explicaron también ¿Quién es te que explicó eso? un magistrado, Un magistrado del tribunal. del tribunal, con el que conversamos anoche, porque obviamente había ahí una trifulca, un par de ellos ya habían tomado la decisión de cumplir con su responsabilidad y anunciar el resultado, una decisión valiente, congruente con su responsabilidad, y sin embargo había otro par que pues estaba bajo presión y había decidido no hacerlo. Y hubo ahí momentos de mucha tensión, Raúl. Yo quiero Entiendo que el liberal Eric Rodríguez estaba a favor de que se diera el resultado. Así es. Eric estaba a favor. El presidente magistrado, don David Matamoros Batson, no quería salir y los magistrados le explicaron: señor, si usted no sale, nosotros vamos a salir a dar el resultado. Finalmente se llegó ahí a un acuerdo y se salió con ese resultado que, insisto, es un resultado ya obsoleto, porque no es cierto que estemos a un 54, 56% de actas procesadas, estamos más allá del 70% de las actas procesadas y la diferencia no es de un poco menos de 5 puntos, es superior a los 7 puntos y con tendencia a subir. Eso me lo indicaron ellos mismos, y lo que pasa es que Juan Orlando Hernández, pues obviamente, y esto es lógico, es un hombre que le ha apostado enormemente al proyecto al que se ha dedicado a construir estos últimos años, entiende el enorme descalabro que le implica esto y está queriendo darse un margen para tratar de negociar. Entiendo que incluso el hecho de que el Congreso ahorita vaya tan positivamente para el Partido Nacional puede ser una carta de negociación. Eso es lo que está pasando. Pero si vamos a hablar aquí claramente sobre resultados electorales, el conteo está ahí, el tribunal tiene una responsabilidad. Yo celebro que los magistrados al final hayan tomado la decisión al menos de revelar una verdad parcial, pero nosotros estamos claros. Aquí no hay vuelta de hoja, esto no es reversible, hay una tendencia marcada y significativa estadísticamente hablando. Ahora, me llama la atención que tanto don Chano como el señor Joya coinciden en llamar a la paz. Y esto es algo que yo, por supuesto, comparto. Lo que yo no entiendo es a dónde está el riesgo o la amenaza a la paz. Nosotros siempre hemos sido pacíficos, Raúl, siempre. No hemos tenido nunca un acto de violencia, incluso si durante 8 años después del golpe hemos aguantado represión y persecución. Entonces, se me ocurre, ¿será que el presidente Juan Orlando Hernández, en caso de ver que su proyecto no avanza, que su negociación no va por donde quiere, está dispuesto a incurrir en un acto de violencia, en algún tipo de golpe, autogolpe? Quisiera pensar que no. Y quiero hacer un llamado aquí, aprovechando tu foro, Raúl, para llamar a la población hondureña a que cobremos conciencia de que esto no puede resolverse tras bambalinas. Estamos jugándonos nuestra democracia y aquí hay resultados contundentes y claros. Voy a una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana, don Billy Joya Méndola, don Mario Enrique Rivera Callejas y don Rodolfo Pastor Campo. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Bien, voy a continuar escribiendo a mi amigo Luis Ricardo Vallejo. Saludos a Vallejo. Vamos para que tanto Rodolfo, Billy y Mario Enrique analicen los diputados. Ahí está Francisco Morazán. Pongámoslo, por favor. Pongamos los diputados de Francisco Morazán para ver los resultados. Aquí funcionó la plancha, ¿verdad? En todo el país funcionó la plancha. Eso es lo sorprendente, ¿verdad? Que aquí estás viendo que los primeros... Vean, si miras 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 7 diputados son nacionalistas. Esa es plancha. A pesar que el departamento a nivel presidencial solo se está ganando por 3 puntos, ¿verdad? Y que vas a tener 12 diputados nacionalistas. 1, 2, 3, 4. Si bajas la lista, 12 diputados nacionalistas. Son 8 ahí. No, al final falta que baje la lista. 8 en fila. Pero al final vas a tener 12 nacionalistas, 5 de Libre, 4 liberal, 1 del Pino y 1 de Alianza Patriótica, si bajan ahí la lista. Mira, entra, párate ahí. Entonces, seguido hasta Renan Inestrosa. Hasta Renan tenés 8. Después entra Nancy. El primero Libre es Jorge Cáliz. El primero es Libre, Jorge, ¿qué número es? El 9. El 9. Otro nacionalista, el 10. La primera liberal, Norma Dinora Brooks. El segundo Libre es Juan Barahona.
El 10º nacionalista, Juan Diego. El segundo liberal, Imagínate, Elvin, ¿qué número sale, Elvin? ¿Que era el primero del Partido Liberal? Sí. No, si vemos esta lista hasta ahorita, Ginebra Brooks la está ganando Elvin y había 2 ex candidatos presidenciales, ¿verdad? Pero la verdad, David, te dice Raúl, es poca muestra la que hay de diputados, bien poquita. Ahí no hay más de 100 papeletas. Entonces, también igual, seamos prudentes para ver, ¿va? ¿Y por qué te digo 100 papeletas? Imagínate que 100 personas marcaron en plancha, son 2.300 votos, que es lo más que te está sacando más o menos cualquier nacionalista. Es que yo diría que esperemos también, ¿va? Pero volvamos después, entonces tenés a Mario Suazo, el tercero de Libre, después volvemos con Edith, el tercer liberal Mauricio, el cuarto de Libre Rafael Alegría, el 11 nacionalista Oscar Álvarez, ahí te aparece de la Alianza Patriótica Rosario del Carmen García Discua, y finalmente te damos un poquito más para abajo, Doris, por alguna razón está viendo primero la de la Alianza Patriótica que doña Doris, Fabiola, la cuarta liberal, y Harry, el último de Libre. ¿Qué cambios? Ahí está Billy Joya, ¿eh? Sí, y si ves la diferencia entre Billy y el siguiente nacionalista arriba es poca. Ahí hay enorme probabilidad que puedan... Subí, Fabricio, quiero ver el último nacionalista. Espérate, en esto son... ¿Cuál es el último nacionalista? No. Oscar. Oscar Álvarez. Oscar, sí. Oscar. Tiene... 2.922 marcas. Y si te vas un poco más abajo... ¿Ahora baja a donde Billy Joya? Te vas a salir con 2.890. Está hablando de 30 votos de diferencia. 30 marcas. Que eso en cualquier municipio, en cualquier urna, te le da vuelta. O sea que esto va a estar bien parejo. Como fue cascada, todos andan casi el mismo 90% de cascada. Todos andan los nacionalistas casi la misma base. ¿Verdad? Y lógicamente, yo te diría que está igual aquí hay que esperar en la integración. No creo que va a variar mucho Sí, y mira, después de Harry Dixon, que es el 23, viene uno de Libre, 2 de Libre, Rafael Barahona y Carlos Orbí Montoya. De ahí Billy Joya y Arnaldo Hueso, como nacionalistas. Y mira, por ejemplo, ahí la diferencia. De ahí María Luisa. Mira, Raúl, la diferencia entre Harry y Rafael Barahona, solo estás hablando de 49 marcas. Igual, también bien cerrado. Cualquiera puede desplazar al de arriba. Con un buen centro de votación, te cambia. Entonces, Carlos Aguilar, ¿cuánto sacó? Aquí está Carlos Aguilar con 10.017, está como 1017, está como 135 votos abajo del último Libre, que es Harry Dixon, pero también... Seguí para abajo, así, despacio. Ahí el Grillo, el amigo Gilberto Ríos Munguía. 1014. Sí, todos ellos están competitivos, Carlos Aguilar, Tavo González. Habrá que esperar. Más, Freddy al Cerrato, 959, Gilda Carolina Silvertrucci, Araceli, Eva Celestina Fernández, el colega Dan Castelar. Sigamos por abajo, la esposa de Marcelo Chimirri está Francis, ¿ve? Pero ella está como ahorita como en las 40. Francis María. ¿Y dónde está Sobeida Andino? Y ahí está Eliseo también. Eliseo está más abajo todavía. ¿Y Sobeida? No la vi por ahí. Buscame a Sobeida. Ahí está, ¿ves? Pucha, está lejos. Está más distante, ¿verdad? Pero, pues vamos a ver. Es interesante si ves, Raúl, porque tuve la oportunidad de recorrer casi los 18 departamentos con el tema del voto por planilla completa para el Partido Nacional. Y estamos viendo una relación casi de 3-1. O sea, 1000 es el comportamiento casi estandarizado, por decirlo, de la alianza, y nosotros cerca de 3000. Entonces, eso significa que ese llamado a la planilla completa en lo que es Partido Nacional verdaderamente ha sido eficiente, pues. O sea, esos 8 en línea, como dice Chano, del 1 al 8 es una representación bien fuerte de que el voto en línea está trabajando. Fíjate que si entrara otro del Pino, que lo veo difícil, porque ahí no hubo cascada, entraría Iroshka y no Rafael Virgilio, 308 contra 2, y ni Olvan, pero lo veo difícil. Si ves dónde están estos, mucho más abajo, que te evidencia que no hubo casi nada de plancha en el Pino. En el Pino, ¿verdad? ¿Cuál es el más alto del Pino, Chano, por ejemplo? Doris, pero no vi cuánto tenía Doris ahí arriba, fíjate. No. Y creo que la señora de Salvador
Tenía 300 algo. Doris tiene 600, le lleva el doble casi Doris. O sea que el Pino no te sacaría un diputado. Uno, sí, uno Doris. Uno, Ahí está Doris. Doris entrando en los 23. Ajá. Pero entonces, si está Doris en la 21, es bien difícil que no te sale otro del Pino, solo uno te sale. Ya. Si vos ves la diferencia, Raúl, entre el más votado nacionalista, David Chávez. ¿Quieres decirlo? Pe- sí, yo sé. Aquí está mi colega Martín de la tribuna. Martín Ramírez. Martín Ramírez. Martín, te escuchamos. Dinos lo que quieres decir. No lo tenés en speaker. Gracias, Raúl. A tus panelistas quiero explicarte. Mira, el escrutinio de los votos para diputados lo hizo cada miembro de la SMER. O sea, agarraron su papeleta, se sentaron en una silla y ellos solo comenzaron a revisar esas papeletas. Comenzaron a llenar los votos, los que votaron en blanco. Hay que revisar y hay que pedir voto por voto en cada papeleta para diputados. ¿Por qué? Porque lo hicieron con lápiz tinta. Y esos votos son válidos solo con crayola, Raúl. Aquí hay un verdadero fraude electoral desde las mesas, desde los que integraron las mesas, los MERS. Esta gente llenó a su antojo esas papeletas para diputados. Le exijo a la Fiscalía de Delitos Electorales que investiguen de inmediato cada papeleta para diputados. Lo llenaron la gente de los MERS. Así es que yo pido como excandidato o como candidato a diputado suplente que se revisen esas papeletas electorales para diputados, que se respete el voto de cada persona que ejerció el sufragio en nuestro país. Vamos a llegar hasta el final. Vamos a pedir voto por voto en estas papeletas para diputados. Gracias, Raúl. Buenos días. Martín creo que iba en el Buenos Pino. días. ¿Ah? ¿Cómo? Martín creo que iba de suplente en el Pino. Mira, yo no tengo problema que revisen voto por voto. Vamos a estar un par de años contando, porque al final lo interesante es que la misma persona que firmó el acta de presidente firmó el acta de diputado y firmó el acta de alcalde, ¿verdad? La misma persona ahí en la mesa. Pero bueno, cualquier diputado tiene todo derecho a exigir cualquier recuento. Mira, ahí hay dos cosas que me gustaría señalar. Número uno es que aquí parece que estamos presumiendo que funcionó el voto en línea. El voto en línea no tiene una esencia realmente democrática, o sea, estamos prácticamente pidiéndole a las personas ni siquiera piense en quién está votando, simplemente déjese llevar por la pasión y marque todos los diputados de su partido. Claro, es algo que la forma en que el sistema está diseñado en este país, pues provoca que los partidos políticos pidan ese voto en línea porque efectivamente les ayuda muchísimo a mejorar sus resultados. Yo creo que hay que analizarlo. Creo también que el hecho de que el caballero que acaba de hacer la llamada pues haga una denuncia de este tipo justamente nos indica que en este momento el sistema que está encargado de llevar a cabo el proceso electoral es altamente deficiente, no es confiable, no genera certeza ni confiabilidad y por lo tanto los resultados son cuestionables. Entonces yo creo que por supuesto que en la alianza de oposición contra la dictadura estamos contentos, estamos satisfechos, estamos celebrando nuestra victoria y sin embargo no podemos ni debemos quitar el dedo del renglón sobre los señalamientos serios que hemos hecho a lo largo del proceso, en los que hemos solicitado que una serie de reformas se deben implementar de manera urgente para brindarle mayor certeza, transparencia al proceso. Yo creo que los hondureños, y aquí invito a mis compañeros que representan al Partido Nacional, para que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo estas reformas y que las próximas elecciones generales en este país realmente no nos dejen ni con una antesala tan conflictiva, tan volátil como la que tuvimos en esta ocasión, y además
alimentó una campaña muchísimo más agresiva y confrontacional de lo necesario, ni con un desenlace que sigue siendo y sigue generando dudas a diestra y siniestra. Nosotros tenemos que tener un censo depurado, nosotros tenemos que tener un sistema de votación mucho más moderno que nos permita a todos votar y que nos permita votar solo a los que vamos a votar, ¿no? Que no vayan a votar otros más, que no vayan a... Tenemos que tener mesas electorales conformadas por ciudadanos, no partidarios. Tenemos que tener autoridades electorales también que representen a la ciudadanía y tenemos que tener para los partidos políticos, obviamente, un lugar y un papel que jugar en el proceso. Somos los principales interesados de manera inmediata al menos, pero el tema de la democracia es ciudadana y si nosotros no nos lo empezamos a tomar en serio, entonces no nos vengamos a quejar más tarde. Usted que sabes que me llama la atención, he estado pensando y dándole vueltas a la cabeza, es Copán. Porque Copán Ahí tengo un amigo que dice, Ajá. Una persona muy cercana a mí, que la alianza ganó por una fuerte... ¿A dónde? ¿Copán? En Copán. No, correcto, eso es lo que te iba a decir. En Copán está ganando por 1,5 puntos, pero yo digo Copán. La vez pasada, ni juntos, la Alianza y PAC se le acercaron al Partido Nacional. En aquel tiempo estaban los Valle. Esta vez están capturados los Valle. Entonces no sé si la depresión económica que te causa en ese departamento, que se bajó la narcoactividad, el flujo del dinero, castiga al partido de gobierno. Es de las hipótesis que tengo y que habría que estudiarla más a profundidad. Y no es que estoy diciendo que está vinculado a un partido, sino que te deprime la economía, la gente depende de eso y te la sacan con el partido que los metió preso. Es uno de los análisis que hago en ese departamento que es de mucha tradición nacionalista. Y tiene una tendencia en ese corredor norte que obviamente está vinculado al corredor del movimiento de la droga. Indiscutiblemente que hay una serie de factores interesantes que va a ser necesario analizar. Creo que la tarea para quien tenga que gobernar Honduras en estos próximos 4 años será extremadamente compleja. El país que tenemos es un país diferente a hace 4, 5, 6 años atrás y está en una plataforma en la que hay decisiones trascendentes que tomar, que están vinculadas al tema de la seguridad y, obviamente, al tema de un país más justo, como lo menciona don Rodolfo. En lo particular, me ha tocado vivir mi vida con una serie de estigmas con los que he tenido que luchar y enfrentarme, pero sí quiero aprovechar, Raúl, y decir que, por sobre todas las cosas, he aprendido a querer a mi país, he tenido que vivir también, no voy a decir en este caso en el exilio, porque en mi caso particular era un prófugo de la justicia en aquella época, pero sí sé lo que es tener que estar fuera del lugar donde uno nace y sí aspiro como hondureño de forma sincera y franca a que mi país salga adelante. Raúl, fíjate que yo también estaba pensando, esperaremos el resultado final, ¿verdad? El cómo le ayuda a la alianza el descalabro del Partido Liberal, ¿verdad? Y en aquel tiempo, cuando estabas en la interna, mucho liberal para votar por la alianza. Mucha gente te decía, uy, Gabriela sería la mejor candidata, digamos, para la alianza, porque no te va a traer voto independiente. Y se vio que quizás Luis sí te iba a traer voto independiente, iba a ser el nuevo outsider, y que ni siquiera pudo unir a su partido, y sin duda que estos liberales se fueron en masa, o gran número de ellos, hacia la alianza. ¿Y Barrantes cómo quedamos? Me debe 3 pasajes. ¿A Rusia? A Rusia, pues yo aposté aquí con él. Uno. Qué bien que te acordaste. Yo dije esta apuesta. Sí, me acordé. Una apuesta es que era. quedaron de venir el martes, podían estar desvelados. Entonces, Chano, de repente te toca venir mañana. No, espérate. Una era que Luis no ganaba en ningún departamento y no ganó, hay un pasaje. La otra era que Luis quedaba en tercer lugar y quedó en tercer lugar 2. Y habría que revisarle el videotape cuál era y otra que no ganaba la presidencia. Entonces sí me debe 3 pasajes a Rusia, pero yo creo que a esta altura ya está en Costa Rica. Ya está. Todavía ayer Barrantes decía que, el sábado Barrantes decía que ganaba.
Pues bueno, ellos tenían así como cada quien, ellos tenían su propio modelo, me imagino, de investigación y vos hablabas con la gente cercana a Luis y todos creían que ganaban, ¿verdad? Igual, hablabas con la gente del Partido Nacional y también creía que se ganaba también, ¿verdad? Pero yo quería que Luis ganara, pero yo sabía que no. Yo sabía lo que estaba ocurriendo y sé lo que ocurrió en el partido también. Sé por qué este descalabro tremendo. Me escribió ayer y lo sentí, me escribió mi hermana y me dijo, mi papá estaría muy triste, me dice, por cómo el Partido Liberal se ha caído. Y de verdad que me acordé de mi papá y ojalá que los líderes del partido cambien y se analice esta derrota. Rodolfo, ¿qué piensas de la caída del Partido Liberal? Raúl, yo fui liberal. Y voy a decir algo, se me vino a la mente, me dijo Mel Zelaya hace un par de meses. Yo mantengo comunicación con él. Mira, Raúl, nunca más va a volver a ganar el Partido Liberal. ¿Qué piensas? ¿Por qué? No, ¿Tu padre liberal? Mi padre fue liberal, mi abuelo fue liberal, mi bisabuelo fue liberal. Vengo de una familia de tradición liberal. Fue un partido realmente importante para este país durante mucho tiempo y yo creo que el final del Partido Liberal se comienza a gestar con el golpe de Estado y con el hecho de que una cúpula de ese partido le da un golpe de Estado al presidente, provoca un descalabro, una implosión del partido, un descalabro del sistema de partidos y que luego, por supuesto, una parte importante de la base del Partido Liberal decide seguir al presidente Zelaya a la creación del Partido Libertad y Refundación. En esta ocasión, Luis Zelaya, que es un candidato interesante, es un hombre inteligente, un outsider, como dice don Chano, no logra cuajar, evidentemente, pero además lo que se evidencia es una lucha interna en el partido de distintas fuerzas. Probablemente entre una cúpula más arraigada, un establishment del Partido Liberal, contra un grupo que trata de venir y reformar. Recordemos que eso le sucedió también a don Mauricio Villeda en su momento. Él tuvo que enfrentarse a sectores del partido que le imposibilitaban a él controlar al partido como presidente del partido. Tenía pues diputados que no le hacían caso a la hora de tomar decisiones, que en muchos sentidos estos diputados incluso facilitaron la concentración de poderes en manos de Juan Orlando Hernández, y que bueno, es un partido que al final del día paga caro en este proceso electoral el hecho de que no se haya podido reformular, renovar, reformar. Luis era una apuesta interesante y no logra trascender, no necesariamente solo por su culpa, como digo, no solo además por una cuestión interna, sino que por la dinámica de este proceso. Evidentemente era un proceso que polarizaba, era un proceso que en este caso dejaba muy claramente una opción que representaba el continuismo con la reelección de Juan Orlando Hernández y la opción alternativa que representaba la alianza de oposición contra esa dictadura. Y la apuesta de Luis para quedar al centro, de alguna manera, aunque para ellos pudo ser estratégico en algún momento, lo que hizo fue más bien pues hacerlos irrelevantes, ¿no? Vos mencionabas al expresidente Zelaya, y indistintamente de qué pase, si la tendencia se revierte o no, es el gran ganador de esa elección. 8 años después, si caso se mantenga la tendencia, vuelve al poder compartido, con una alianza que el músculo, como le decía el propio Salvador, lo pone libre, ¿verdad? Aguantó 2 procesos internos muy malos, en octubre y en marzo de este año, y a pesar de todo, siguieron para adelante, y están pues ahorita encabezando este primer corte del tribunal, ¿verdad? Y interesante va a ver en caso, digamos que mantenga la tendencia, qué rol va a tener en el gobierno, ¿verdad? Fíjate que... Y sobre todo porque si vos ves la bancada de la alianza de oposición, sería, si se mantiene 30 del Libre y 2 del Pino. Entonces los diputados son de Mel. Ya va instigando ahí don Chano, afilando las navajas. Pero es una pregunta válida, por supuesto. Y ojalá, digamos, ponerle ese escenario,
ojalá, poner el escenario que gane Narral, al final de cuentas, ojalá que esa relación Mel Salvador tiene que mantenerse todo el tiempo unida, porque lo peor que le podría pasar al país en caso de que se mantenga la tendencia es que los dos grandes líderes se separen. Ojalá que no, pero digo, Tribunal Supremo Electoral, ponga las pilas, cuente para que salgamos todos de las dudas. El maíz picado. Ya ganó Salvador Narrala, es presidente electo, solo falta que lo anuncien. Pero a lo que voy sobre este tema que planteas con el papel del presidente Zelaya, efectivamente hay que reconocerle un enorme mérito al presidente por haber entendido el momento histórico y haberse convertido en el arquitecto de la alianza, en el que la propuso en un inicio y además en el que trabajó de manera constante y meticulosa en cultivar esta alianza. Y por el otro lado, pues sí, Luis Zelaya en algún momento durante la campaña quiso de alguna manera atacarnos por ahí y decir es que lo que pasa es que en la alianza mandan dos y quién es el que realmente manda, y se sugirió que mandaba el presidente Zelaya, y lo que en algún momento aquí mismo en tu foro yo decía es que no se entiende entonces de qué estamos hablando. El proyecto de la alianza justamente es un conjunto de fuerzas y por lo tanto son fuerzas que se complementan, que acuerdan una agenda básica, que es lo que le da forma a la alianza. Nosotros tenemos un programa básico que nos permitió llegar al acuerdo y que firmamos justamente. Vamos en un proyecto de alianza porque todos creemos en este proyecto básico, en esta propuesta fundamental. Y que por lo tanto tienes, por un lado, evidentemente a un coordinador general de esa alianza, que es un político de trayectoria extraordinaria, como lo es el presidente Zelaya, y por otro, a un candidato que venía de perder su partido a manos del tribunal electoral que controla Juan Orlando Hernández. Le arrebatan el PAC, se lo desbaratan, se lo entregan a Marlene, y lo que queda es un líder como Salvador Nasralla, no convencional, que se incorpora como un candidato después de llegar a un consenso entre todos los que habían depuesto primero su candidatura para luego lograr una candidatura única a base de consenso. Y lo que viene ahora es una experiencia inédita para el país, que es la administración de un país desde una fuerza que efectivamente cuenta con una diversidad de actores, una diversidad de ideologías, y que será, por supuesto, un reto, pero también creo que es una oportunidad particularmente interesante ante la coyuntura que enfrenta el país, que es complejísima. O sea, aquí estamos hablando de reconstruir Honduras desde lo institucional hasta lo más elemental, brindarle a nuestra población salud, educación, vivienda, empleo, seguridad. Va a tomarnos todos estos 4 años y probablemente además generaciones que vendrán después para lograr un país más justo, más próspero y realmente en paz sostenible, duradera. Creo que la Alianza está particularmente capacitada para este momento y que justamente esa es la genialidad que hay que reconocerle a todos los líderes políticos que decidieron apostarle a la alianza, que es solo una alianza logra detener un proyecto reeleccionista y poderoso como el de Juan Orlando Hernández, y solo la alianza además tiene la capacidad de hacerse cargo de un país en crisis. Ya que menciona la palabra, Rodolfo, reelección, en mi mente pasa que qué va a pasar con el tema de reglamentar o no la reelección. Porque lo puede hacer este Congreso en lo que termina, lo que falta el mes de diciembre, o el nuevo Congreso, o no lo toca y lo deja en el aire. Será uno de los temas interesantes para ver en las próximas semanas y meses. Sí, porque alguien puede pensar, ¿se va a lanzar Mel Zelaya? Tendría todo el derecho, pues. Sí, ya participó el presidente Hernández, y cualquiera puede preguntar, ¿se va a lanzar Mel? ¿Billy? Sí, yo creo que escuchando los análisis, tanto de Chano como don Rodolfo, vemos el origen de la alianza de oposición que se conforma dentro de varias alianzas internas y que hoy, de mantenerse la tendencia, estas alianzas tienen que ponerse de acuerdo al interno nuevamente para poder definir qué rumbo
o por qué rumbo quisieran llevar el país. Pero no están solos, desde el punto de vista que hay otras fuerzas políticas, que hay un Congreso Nacional, con los que también hay un grado, y espero que no sea de dificultad, sino que de entendimiento, para poder llegar a acuerdos y también poder llegar a consensos. Esta parte es sumamente interesante porque creo que nunca el país había estado ante un escenario como el que hoy estamos. A diferencia que lejos de una crisis, logramos llegar a este escenario a través de un proceso eleccionario. Y sí creo que es importantísimo, y lo decía Chano, y creo que don Rodolfo también, va a ser interesante ver cómo la naturaleza humana de cada uno de los hondureños reacciona ante este tipo de situaciones, porque hay todo tipo de sentimientos encontrados. Y desde ese punto de vista podemos perder un norte que nos permita cambios estructurales. En lo particular, la gente me logra a veces identificar como un extremista radical y me encanta el debate de las ideas y no tengo problema en reconocer, independientemente de partido o ideología, las ideas que merecen la pena, que valen la pena y que van en beneficio de nuestra gente que realmente más lo necesita. Por eso creo que es un gran reto. Habrá que esperar, desde luego, el último resultado, la última acta en las 3 papeletas, y de ahí para allá entender lo que dije en un inicio. Raúl, me gustaría Honduras es una sola. Un dato que está dando Arturo Corrales en otro canal, dice que llevan 78% de las actas y que la diferencia son 13.010 votos, así me pone, 13.010 votos, la persona que está viendo Arturo, y pendientes por procesar 700.000 votos. Si esto que está diciendo Arturo es cierto, es una elección de 13.000 votos, faltando 700.000 votos. No sé, muy cerrada. No sé si esos datos de Arturo vienen del tribunal, porque él tiene, digamos, un representante, o si son datos de su centro de procesamiento. ¿Verdad? Pero... Sí, porque ayer Arturo daba... Así dice, así es. ¿Cuántas ventajas le daba Arturo al Partido Nacional? 8. No, 9 a 10. 9 a 10. Pero te dice, así es, 13.010 votos en diferencia con el escrutinio del 78% de la urna presidencial. Esto lógicamente te cambia completamente el escenario si este dato es cierto, que apenas hay 13.000 y faltan 700.000 por contar. ¿Por? Yo creo que el señor Arturo Corrales quedó debidamente descalificado como un experto en la proyección de resultados. Vimos el espectáculo, la farsa que se montó la noche de ayer justamente para tratar de, desde temprano, crear la percepción de que el triunfo de Juan Orlando era, número 1, un hecho y número 2, irreversible. Yo creo que hizo el ridículo. Él tendrá que ver cómo le va a hacer para ganar o reconstruir alguna credibilidad. Yo creo que si en algo podemos coincidir aquí con tus invitados, Raúl, es que tenemos que permitir que cada una de las actas llegue. Afortunadamente, como les decía yo en un inicio, nosotros tenemos nuestro conteo y tenemos ya esa tranquilidad. Cuando termine de contar el tribunal, yo esperaría que el tribunal sea expedito y que además sea transparente a la hora de comunicarlo. No quisiera yo imaginarme que en este momento se está tratando de prolongar el proceso para de alguna manera manipular aún más de lo que ya se hizo las actas que faltan por llegar del interior del país. Lo que te puedo decir es, todos nuestros datos nos dan una gran certeza, y en lo único entonces con lo que yo quisiera disentir con el señor Joya y su reciente participación es que él dice que no hay crisis, que se previno la crisis, y yo estaría en profundo desacuerdo, señor Joya. Yo creo que la forma en que Juan Orlando Hernández intentó manipular a las instituciones para, número 1, concentrar poder, y con esa concentración de poder controlar a las instituciones para abrirse camino, fue justamente lo que desprestigió el procedimiento y la ruta que él decidió tomar. Entonces, si bien es válido el debate sobre la reelección,
Yo creo que el consenso al que llegó el pueblo hondureño y que creo que el presidente Zelaya ha sido completamente claro al respecto es que la forma en que Juan Orlando Hernández pretende reelegirse, la forma en que a través de manipular la ley y en contra de la Constitución se plantea la reelección en este momento, no es debida. Y por eso el presidente Zelaya decidió no participar él. Y yo creo que si vamos a hablar de reelección en este país, eso tiene que ser parte de una discusión mucho más profunda y de una conversación con la población. Tenemos que acostumbrarnos los hondureños y especialmente la clase política hondureña a estar en contacto directo con nuestra población. Por eso hay muchas reformas interesantes como los distritos electorales, etcétera, que nos obligan a los políticos a rendirle cuentas a la población. Y entonces tenemos que ser más transparentes, tenemos que ser menos corruptos, hay menos impunidad. Si no hay eso, entonces solo estamos reproduciendo los vicios del pasado que en este momento, discúlpeme señor Joya, pero provocaron una crisis institucional muy seria. Cuando usted llega a un día de las elecciones y los dos partidos, las dos fuerzas políticas de oposición principales le dicen yo no creo en su tribunal, yo no creo en la transmisión de sus resultados, yo denuncio un fraude, eso es una crisis y es una crisis seria. Bien, nos vamos. Billy, tu resumen. Bueno, creo que estamos ante un planteamiento interesante, hacer un llamado a la población hondureña a que mantengamos la calma, que esperemos la voz oficial de este proceso que es el tribunal y que lo que en verdad el tribunal defina y el tribunal presente sea respetado por todos los hondureños. Gracias, Billy, por haber participado esta mañana. Mario Enrique. Igual, Raúl, gracias por la oportunidad de esperar que el Tribunal Supremo procese lo más rápido posible estas actas, que nos dé a los hondureños la claridad sobre quiénes van a dirigir los destinos de nuestro país en las diferentes instancias, ¿verdad? Presidencial, al legislativo y también al municipal, y rogar que en este mes de diciembre venga mucha reflexión a los hondureños para que podamos reencontrarnos. Un gran abrazo nacional. Gracias a ambos. Sé que están desvelados. Tenés que ir a dormir, Chano, porque después vas a hacer programa a mediodía. Sí, pero te voy a dormir. Okay. Rodolfo, cerramos contigo. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Agradezco también a don Jaime Rosenthal, un saludo a Yanni. Creo que es una familia que ha sufrido pues justamente las agresiones de este régimen autoritario y espero que como muchos hondureños también puedan ser reivindicados por un sistema de justicia auténtico. Y lo que yo quiero hacer finalmente es decir, con esto nosotros cerramos un ciclo. Creo que desde el golpe de Estado había quedado abierto un problema profundo, un problema del orden democrático e institucional en este país y creo que es momento de comenzar a construir esta nueva Honduras. Agradezco profundamente a los hondureños por haberse dedicado a la tarea de salir a votar. Eso es un compromiso que tenemos que mantener para que este país siga avanzando. Gracias, Rodolfo. Los invito a que sigan en sintonía de Canal 11 y estaremos dando los resultados que el Tribunal Supremo Electoral esté oficializando. Gracias a todos, una buena semana, que haya paz en Honduras. Ya terminaron las elecciones, ahora solo hay que esperar el resultado final, ya oficializado por el Tribunal, y que el país siga hacia adelante. Buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.